Buenas tardes, bienvenidos a esta entrega de Reflexionando Ando. Voy a leerles la frase de esta semana y les voy a dar mi punto de vista. La frase pone: morir cuantas veces sea necesario en honor a vivir mi vida. Es una frase, es un fragmento de Ana Albiol. La verdad no sé de cuándo fue esta frase. Yo he hecho muchas formaciones con ella, yo he hecho parte de su grupete, que han sido programas que ella ha venido haciendo. Este año hago parte como de su membresía. Entonces la sigo hace mucho y yo, como siempre les he contado, suelo escribir las frases que me gustan, con las que me quedo. Y yo suelo revisar mis libretas y mis cosas y ahí encontré esta frase. Me pareció como muy alineada como a los procesos que veo en sesiones y que vivo personalmente, ¿no? Yo les he hablado por aquí mucho de la importancia que tiene sentir, pero sentirlo todo. Sentir lo bueno, sentir lo malo, sentir lo regular. Siento que esa sociedad nos está invitando cada vez más a solo sentir lo positivo, a no darle la cara a esas emociones incómodas o a esas emociones menos bonitas o a esas emociones que igual nos mueven un poquito del lugar. Y creo que es un error bastante grande, porque siento que las emociones están y vienen a nosotros siempre para decirnos algo. Cuando las emociones son positivas, son de gozo, pues es genial, las disfrutamos. Pero cuando las emociones son incómodas, son molestas, se nos atascan, también vienen a decirnos algo. Y creo que la realidad o el fin es sentirlas, ¿no? Sentir todo y demostrarnos que sintiéndolo y atravesando ese momento molesto, doloroso, también salimos adelante. Yo le explico muchas veces a la gente que no porque yo no mire esa emoción, deja de estar ahí. Que por el contrario, esa emoción se va volviendo más grande, se va volviendo más grande, se va volviendo más grande y termina consumiéndome una emoción que en el momento yo pude mirar, yo pude sentir. Me parece que es importante que no vayamos por la vida como anestesiados. Yo reconozco, y lo he contado en algún Reflexionando Ando, que durante mucho tiempo viví por la vida anestesiada. Las cosas iban bien, pero yo había dejado de sentir mi propio cuerpo, de sentir mi proceso, de sentir muchas cosas que estaban sucediendo. Entiendo que era un mecanismo de defensa pues a cosas que me habían pasado y que yo había sufrido mucho. Y me acostumbré a eso, como a ese no sentir, pero para mí era, yo estoy súper bien, a mí no me afecta nada, a mí no me duele nada. Y fue gracias a mi crisis de los 40 y como a este proceso que empecé a hacer a partir de esa edad, que me di cuenta que lo que estaba era súper desconectada de mi cuerpo y que yo sí sentía dolor, y yo sí sentía culpa, y yo sí sentía tristeza, pero es que no me la permitía sacar. Miraba para otro lado, la llenaba de otras cosas, la compensaba con cosas que al final no me iban a ayudar, que eran momentáneamente positivas, pero se iban. En ese momento me di cuenta que yo tenía que mirar ese dolor por dentro, que lo tenía que sentir completamente. Y recordé cuando yo era más pequeñita, cuando yo era más joven, yo a mis amigas les decía que yo tenía, a veces les decía tengo un demonio en mi interior, y a veces les decía tengo un payaso en mi interior. Y eso era sencillamente que yo estaba sintiendo mi cuerpo y que yo estaba relacionándome con una emoción desde un estado natural. Yo creo que el demonio era que yo me sentía mal, o que me sentía triste, o que estaba enfadada, y el payaso era que estaba como bien, como tranquila. Pero hasta los 40 años no volví a sentir eso, a sentir que mi cuerpo hablaba, que yo podía sentir. En ese momento empecé como a prestarle más atención a esas emociones, a sentirlas más, inclusive a morirme más en esas emociones de tantísimo dolor que he vivido, y en esas emociones también de muchísima alegría, porque la idea es vivirlas todas. Entonces esto es una invitación chiquita a que sintamos la vida, ¿no? A que nos empapemos de la vida, a que no la miremos como unos simples espectadores, por lo menos no nuestra vida, ¿no? Sintámosla, llorémosla, démonos cuenta que somos fuertes, que somos capaces de atravesar incomodidades. Siento que cuando atravesamos esas incomodidades, cuando miramos de frente esas situaciones que no nos gustan, esas emociones que no nos gustan, también nos hacemos más fuertes y también nos sirve o nos llena como esa mochilita de autoconcepto de si yo ya pasé esto y lo pude pasar, así lo haya pasado mal, puedo con muchas otras cosas. Entonces por esto esta frase de morirme tantas veces como sea necesario
en honor a vivir mi vida es como sentirlo todo, sentirlo bien sentido, llorarlo, bien llorado, morirme en el dolor, en honor a poder vivir la vida que yo quiero y no a sobrevivir, que es lo que muchas veces nos sucede. Y en este mundo tan rápido tendemos a sobrevivir más que a vivir. Yo creo que eso ha sido uno como de mis lemas a partir de mi proceso de autoconocimiento y como de cambio. Y todavía trabajo mucho por sentir, por escuchar a mi cuerpo, por permitirme a veces parar, a veces no hablar, a veces hablar. Soy capaz, realmente ya cada vez soy capaz más de reconocer que algo me está doliendo, que algo me está afectando, que algo está como rechinando por dentro, y utilizo cosas que están en mis manos para por lo menos permitir que eso siga ocurriendo, pero intentar que no haya tantos daños colaterales como igual a veces puede haber. Entonces solo los invito a que se escuchen, a que se permitan morir cuantas veces sea necesario, en honor realmente a vivir la vida que cada uno quiere vivir. Creo que la aceptación del dolor es clave. Siento que si no aceptamos que algo nos está doliendo, si no aceptamos que algo está mal, si no aceptamos que en algo la estamos cagando, es muy difícil o casi imposible recomponer, salir, tomar mejores decisiones. Cuesta muchísimo aceptar. A mí me cuesta muchísimo aceptar. Muchas veces es más fácil tirar valores para afuera, culpar a los demás, ser la víctima de la vida. Pero créanme que por experiencia propia les digo, en el momento en que yo he llegado a aceptar muchas cosas de mí que me han dolido muchísimo, que me estaba negando, solo con el hecho de aceptarlo, sentí como que me quitaba un peso de encima. Y creo que esa es la clave para empezar a actuar en consecuencia a eso. Entonces, aceptemos el dolor, podemos pasarlo, y en la medida en que más pronto lo aceptemos y más de frente lo miremos, créanme que va a ser mucho menos grande y mucho menos complicado de gestionar. Así que bueno, esta era mi Reflexionando Ando de hoy. Muchas gracias a las personas que me están viendo por acá. Un beso grande. Chao, chao.